Bueno, a mí me pidieron hablar de trasplante cardíaco. Eh, Vamos a empezar hablando del perioperatorio de un trasplante cardíaco. A ver cómo para pasar al siguiente, a la siguiente diapositiva. Como ustedes saben, el trasplante cardíaco empezó en 1967. Hace muchísimo, muchísimo tiempo ya el paciente vivió unas pocas horitas, aproximadamente 10 a 12 horas vivió, pero sobrevivió un tiempo. Actualmente ya los pacientes tienen buen pronóstico con el trasplante. A mí lo que me importaría es que se acuerden ese primer cuadro de arriba y ese cuadro de abajo. Las indicaciones definitivas y las inadecuadas. ¿Por qué me importa tanto las inadecuadas? Porque son muchos pacientes a los que se les manda en plan de trasplantes con esa indicación. Solo por tener baja fracción de eyección aislada ya le indican trasplante cardíaco. Eso no es indicación de trasplante cardíaco. Tu paciente puede tener 5 o 10% de fracción de eyección, pero estar con una buena clase funcional, con un buen tratamiento. Vos no le indicas trasplante, le tratas. Si está con una angina de esfuerzo estable con fracción de eyección del 20% menos o más, tampoco. Vos le regulás su medicación, le regulás su tratamiento nomás. Arritmias ventriculares previas. Si vos tenés una taquicardia ventricular no sostenida, vos no le vas a indicar trasplante y tampoco ni si es sostenida. Y vos lo que le indicás es cardiodefibrilador. Antes se indicaba. Y si el consumo de oxígeno es bueno, sin otras indicaciones, tampoco. Ahora, ¿cuándo se le indica? A los que tienen clase funcional 4 permanente, 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 a pesar de que vos le hiciste todos los nuevos tratamientos, empaglifosina o dapaglifosina, todos los medicamentos, los 4 pilares, IECA o ARNI, la espironolactona, esperenona o finerenona, ahora que está también los diuréticos si hace falta, EMPA-DAPA y los beta bloqueantes. Si el consumo máximo de oxígeno es menos de 10 ml por kilogramo minuto, habiendo alcanzado el umbral anaeróbico en las pruebas, ahí sí. Si está en un shock cardiogénico refractario, el paciente que está en unidad coronaria o en terapia en shock cardiogénico y que no sale a pesar de todo, que está con un ECMO o con un dispositivo de asistencia ventricular, ahí sí. O dependencia de drogas vasoactivas para mantener la perfusión adecuada en un paciente con insuficiencia cardíaca. Vino con un infarto y vos no podés sacarle a pesar de que le reperfundiste, hiciste todo. Esa es indicación para trasplante cardíaco. El que tiene asistencia ventricular, como dije, balón, ECMO o otro tipo de asistencia, que no puede salir de esa asistencia, esa es indicación. Y esa indicación hay algunos médicos a los que les gusta y a otros a los que no traen. ¿Por qué? Porque los dispositivos de asistencia ventricular portátiles ahora duran bastante tiempo, hasta 10 años, duran lo que son biventriculares, los famosos que dicen corazón artificiales. Y le dan bastante comodidad al paciente. Y la sobrevida a un paciente trasplantado también es aproximadamente 10 años. Algunos viven más, algunos viven menos. O sea, la diferencia entre un dispositivo de asistencia ventricular y un trasplantado cardíaco no es tanta hoy en día por lo modernos que son los equipos dispositivos de asistencia ventricular. La isquemia que limita la actividad física y no es susceptible a la revascularización quirúrgica ni angioplastia. Eso sí, hay pacientes que son jóvenes, 40 años, los fumadores en especial, que vos no tenés más cómo revascularizarle y están en insuficiencia cardíaca permanente, angina permanente. Esos son pacientes para trasplante, porque ni aunque le conozca un dispositivo, él va a permanecer con angina, con mala mecánica, función cardíaca y mala tolerancia al esfuerzo. Y arritmias ventriculares que no ceden a pesar de todo lo que le hacen una TV, pusiste cardiodefibrilador y lo único que hace es descargarte, 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 descargarte. Eso no es vida para el paciente. Esas sí son indicaciones. Y después están las que están en el medio, las probables. Está en clase funcional 3, el consumo de oxígeno es limítrofe, si hay falla renal, si hay isquemia inestable, si hay ectopía ventricular. Ahí lo que sí hay que tomar en cuenta es el ítem 3, el paciente con falla renal. Un paciente con fracción de eyección de menos del 30%, pero con indicación de trasplante cardíaco. Ese es un paciente para trasplante, pero cardiorrenal. Acá en Paraguay no hacemos.
En Argentina se hace, en Brasil, en Chile, en Colombia y en Venezuela sé que se hace. En otros países no estoy muy seguro que se haga en Sudamérica. Y tiene buena respuesta. Ahora, ahí también hay que tomar en cuenta algo. A veces esos pacientes con falla renal y baja presión de eyección, vos le trasplantas y mejoran su función cardíaca. Tuvimos muchos pacientes así, nosotros que lo hicimos de ecocardiografía 3, mejoró un poquitito su función, entraron al trasplante, se trasplantaron y empezaron a mejorar su presión de eyección hasta llegar incluso hasta una presión de eyección normal. Porque por la falla renal ellos hacen trastornos hidroelectrolíticos, arritmias, cuadros isquémicos, isquemia subendocárdica, mejorar todo el manejo hidroelectrolítico y el paciente mejora terriblemente. Entonces, me gustaría que no se olviden de esto, cuándo no indicar y cuándo indicar. Y este tercer ítem, en pacientes renales, cuándo está indicado. Ahí. ¿Cómo seleccionas vos un paciente para trasplante cardíaco? Tenés que seleccionar según su compatibilidad ABO, que lo ideal es que sean del mismo grupo sanguíneo, mismo grupo RH, todo igual. El estatus de lista de espera, emergencia, urgencia y electivo. ¿Qué es emergencia? El que tiene indicación absoluta. Está en terapia internado, no va a salir de terapia intensiva, está con un dispositivo de asistencia ventricular o está ventilado permanentemente. Urgencia, el paciente que está en clase funcional 4 permanente, pero está en su casa. Y electivo es el paciente que está con indicación de trasplante, pero también vive y hace sus actividades. O sea, estaría casi en el grupo 3, en la tercera columna que les mostré. Hay que tener en cuenta el tamaño del paciente y el tiempo que está en lista de espera. Cuanto más tiempo está en lista de espera, más prioridad tiene. La comparación antropométrica se usaba antes, pero hoy día se usa más la comparación del índice de masa ventricular izquierda. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, acá, a pesar de que los que están escuchando no ven, acá estamos dos personas muy grandes, él y yo. Y antropométricamente capaz que nosotros seamos similares, pero la masa ventricular, hay que ver quién tiene una masa ventricular igual. Probablemente el que sea más deportista tiene mejor masa ventricular que el siguiente. Entonces, lo importante acá es el índice de masa ventricular, que no tiene que ser mayor o menor al 20%, no tiene que haber. La masa ventricular izquierda es lo que ustedes tienen que medir por ecocardiografía y no tiene que haber mucha diferencia. Antes se tomaba en cuenta el índice de masa corporal, pero eso varía mucho. En los pediátricos, por ejemplo, vos podés trasplantarle un corazón de una persona mayor a un pediátrico si su índice de masa ventricular no es muy diferente al índice de masa ventricular del pacientito, tomando en cuenta que ese corazón estaba bien dilatado, justamente por la miocardiopatía que indican el trasplante. Eso es muy importante. El índice de masa es lo que define si vas a trasplantar o no y va a tener buena respuesta. Y lo ideal es que siempre sea un 20% más el índice de masa, que le dicen overraising. Siempre que sea más es mejor. Cuando es menos, tiene menos respuesta. Acá muestra, como dice, más o menos el índice de masa corporal, lo que se busca. Después tenemos que comparar el sexo y la edad. Normalmente los que tienen mejor respuesta son los receptores masculinos porque tienen mejor masa muscular de reserva. También los donantes masculinos, también por el mismo motivo, por la masa muscular que tienen. Y tienen mejor respuesta el donante masculino con receptor masculino por la masa muscular y las características hormonales de los varones. El donante femenino o el receptor femenino por la masa muscular y las características hormonales tiene una menor o una respuesta peor de lo esperada en los pacientes trasplantados. Si vas a trasplantar, ideal que sea un varón, sí, lo mejor.
No vas a, por eso trasplantar a una mujer, no, no es así, sino que vas a tener más cuidado. Predictor de mortalidad, por lo visto no te transfirió acá. Un donante femenino, normalmente con un receptor masculino, no es de muy buen pronóstico. Un receptor femenino tampoco es de muy buen pronóstico, tiene menos masa muscular, por eso. Eligiendo todavía al donante receptor, hay que ver la situación clínica del receptor. ¿Qué tenemos que ver? Que le vea un cardiólogo, un cardiocirujano, infectólogo, neumólogo, psicólogo, ginecólogo, odontólogo, que tenga todas sus vacunas y que tenga un cateterismo cardíaco izquierdo y derecho. Acá entran muchos ustedes, en especial el derecho. Paciente con hipertensión pulmonar tiene muy mal pronóstico para trasplante cardíaco. ¿Por qué? Porque favorece la falla del ventrículo derecho. Y eso nos lleva a un rechazo agudo, hiperagudo, en el postoperatorio inmediato. El injerto no se puede adaptar. El ventrículo derecho se forma tipo un balón. Como sabemos, tiene poca masa muscular y la presión pulmonar sobreelevada va a llevar a un mal manejo de presiones y una alta mortalidad. A pesar de que nosotros utilicemos ECMO, dispositivo de asistencia ventricular, cualquier otro dispositivo con una resistencia vascular pulmonar superior a 5 unidades de Wood, este tipo de pacientes no van a salir del postoperatorio de trasplante. A este tipo de pacientes hay que hacerle a todos los que van a entrar a trasplante un test de vasorreactividad para ver si mejoran o no, para ver el pronóstico también en el postoperatorio. Exactamente el mismo test de vasorreactividad que ustedes realizan con los pacientes para hipertensión pulmonar es el que se realiza a este tipo de pacientes en plan de trasplante pulmonar cardíaco. Y el donante que elegimos, el donante siempre hay que elegir un donante de mayor peso y altura o un donante de mayor índice de masa ventricular izquierda, que es lo que se recomienda. Hay que, en el paciente con hipertensión pulmonar, se puede hacer trasplante endominal, que se le trasplanta a un paciente y a otro acá en Paraguay. Eso no hacemos, pero en otros países sí. O un trasplante cardíaco heterotópico. Pero acá en Paraguay hay que hacer lo ideales, los donantes ideales y los receptores ideales, porque estamos todavía con poca experiencia. Muy bien. ¿Cómo responden al trasplante? La sobrevida. Existe evidencia acumulada de que hay pacientes con hipertensión previa pulmonar como asumida como irreversible que pueden ser trasplantados con el uso de dispositivos de asistencia ventricular, pero depende mucho. ¿De qué depende? Primero, si son irreversibles y el dispositivo de asistencia ventricular le hace mucha manutención, algunos de ellos logran mejorar su función. Y les volvés a hacer un test de vasorreactividad a estos pacientes y había sido, no eran tan irreversibles, responden al test de vasorreactividad, solo que ya tenían muchos años con hipertensión pulmonar y no respondían bien a la medicación. Solo que es mucho riesgo y tenés que elegir un donante ideal, perfecto y con un índice de masa ventricular izquierda o un índice de masa corporal también muy superior al receptor. De por sí acá en Paraguay es recomendable hacer eso. Por ahora no todavía. Tenemos que tener más experiencia en trasplante para poder empezar a hacer eso. Y acá está una de las cosas que es extremadamente importante. La logística del operativo. Tiene que estar totalmente planificado. El factor tiempo. El paciente entre que se quita el corazón, se hizo el clampado y se colocó todo, ya está latiendo el corazón. El máximo tiempo que puede tardar es 4 horas. Lo ideal es que en 2 horas se extrajo el corazón, se colocó y está latiendo, esté funcionando ya. Cuanto más tiempo tarda el corazón en estar latiendo nuevamente en el receptor, mayor es la mortalidad. ¿Por qué? Por todas estas causas. El corazón del donante no es un corazón sano. El corazón ya tiene la causa de muerte, que puede ser un trauma cardíaco. Tiene el shock del donante, tiene la
catecolaminas endógenas y exógenas. Todo paciente está sobre estrés. Tiene sí o sí una miocardiopatía catecolamínea por el estrés que está sufriendo. Es un paciente con una muerte cerebral, pero sí estuvo sufriendo. Puede ser que tenga anemia, pudo haber tenido o no hipoxia, pudo o no haber sido transfundido. No importa que no sea en esta ocasión, pudo haber sido transfundido anteriormente, eso también se queda. Pudo haber sufrido la cardioplegia misma que ha sometido la manipulación, porque al quitar el corazón, vos estás golpeando, al transportar, estás golpeando, y al implantar, estás golpeando. La reperfusión también influye en la miocardiopatía catecolaminérgica, la denervación, porque no tiene el sistema nervioso autónomo que le facilita cómo manejar, y el frío, la solución de transporte. Me faltó la N. También influye. Todo eso influye en que el corazón que vos vas a colocar no es un corazón que esté en perfecto estado. Por eso es que cuanto antes colocas, mejor responde el paciente. ¿Qué hay que tener en cuenta? La edad del donante, la edad del receptor, los antecedentes clínicos, el peso y la talla, como dije, las causas de muerte, las drogas vasopresoras, la situación del paro, el tiempo isquemia fría, el tiempo que se transporta el hielo al paciente. Y que tenga toda esta serología negativa, o si tiene positiva, cómo tratarle después. Toxoplasmosis y citomegalovirus es lo que normalmente te pedía. Y con toda la epidemia que tenemos ahora, hay que tomar en cuenta también dengue, zika, chikungunya y COVID. Acá en Paraguay en especial, porque hay muchos de estos casos. Y el cross-match directo, y faltó el ítem 10 ahí, que es ahora mismo el HLA. El HLA no nos sirve a nosotros para seleccionar el donante o el receptor, pero sí nos va a servir a la larga para ver el pronóstico de estos pacientes, para ver si son o no compatibles, para si en algún momento nos hace un rechazo, cómo manejarlo. Nosotros, en trasplante cardíaco no nos da el tiempo para el HLA, porque el HLA tarda 6 horas aproximadamente en tener resultados para ver si es compatible o no, cómo manejan los nefrólogos. Ellos hacen el HLA y el que es compatible lo trasplantan. Pero ¿qué diferencia hay? Ellos 12 a 24 horas después recién están trasplantando el procedimiento. Nosotros a las 4 horas ya tenemos que tener el corazón latiendo. Esa es nuestra diferencia. Este es la edad del donante. Cuanto más edad tiene, más aumenta la mortalidad. Hasta los 40 años es un buen donante. Después de los 40 años hay que tomar en cuenta que incluso hay que ver para ver si le pedimos cateterismo cardíaco buscando una enfermedad isquémica como probable causa de muerte. Acá hay que también el peso del donante, cuanto mayor es el peso del donante con relación al receptor, es más conveniente. Y acá está el tiempo. Hasta 4 horas tenemos buen pronóstico con el paciente. Después de las 4 horas, ahí ya no, por todo lo que había mencionado anteriormente. ¿Qué tenemos que saber del receptor? La situación previa al trasplante, el estado hemodinámico. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un paciente que está caquético, que un paciente que está con su estado físico bien conservado, a pesar de que esté con insuficiencia cardíaca. Si las serologías también influyen, porque favorece al rechazo presentar algunos de estas serologías positivas, la tox o citomegalovirus, y las complicaciones infecciosas que presentó cercano a esto. Incluso lo que muchos se olvidan de mirar, la tiña, los hongos favorecen mucho el pronóstico. Si el paciente tiene tiña, no es recomendable trasplantar porque va a estar muy inmunosuprimido. Las reoperaciones, si ya tuvo cirugías cardíacas, porque un paciente que ya tuvo una cirugía bypass entra para un trasplante. Al abrir el tórax es muy diferente porque ya hay bridas, está todo adherido. Cada un paciente que nunca se operó para un trasplante cardíaco, el peso y la talla, como había mencionado, la hipertensión pulmonar para el pronóstico, los trastornos de coagulación y las fallas orgánicas, en especial la falla renal.
Nuevamente, hablo de hipertensión pulmonar. La resistencia vascular pulmonar mayor a 5 unidades es muy mal pronóstico y se considera contraindicación. Entre 3 a 5 hay que evaluar con los test de vasoreactividad. Si responde y baja por debajo de 3, se puede pensar en trasplantes. Cateterismo derecho en todo paciente hay que realizar. Y el test de vasoreactividad también hay que realizarle a todos los pacientes. Ahí muestra la sobrevida de los pacientes con y sin hipertensión pulmonar. Pacientes con hipertensión pulmonar es muy malo el pronóstico. Esto es importante. ¿Cuáles son los que aumentan la mortalidad? Factores que aumentan la mortalidad en el receptor. Que sea de causa coronaria aumenta un poquitito. Que la resistencia vascular pulmonar esté por encima de 2,5. Miren todo lo que ya aumenta. No, es 5. Más de 2,5 nomás. 2,7 veces aumenta su mortalidad. La reoperación también aumenta su mortalidad, 2,5 veces. Incluso más que la falla renal, un paciente renal tiene mejor pronóstico incluso que un paciente reoperado. Una EFR elevada también, que estuvo una ARM aumenta y la asistencia circulatoria. Uno pensaría que alguien en ARM tendría peor pronóstico que alguien que estuvo con una reoperación o algo por el estilo, pero para que vean cómo una cirugía previa cardíaca en especial empeora su pronóstico. La creatinina pretrasplante, ¿cómo aumenta? Por encima de 1,5, la creatinina empeora muchísimo el pronóstico. El postoperatorio. Ahora ya operamos al paciente, trasplantamos al paciente. ¿Qué tenemos que controlar al paciente en el postoperatorio? Hay que colocarle un catéter pulmonar o controlarla mediante ecocardiografía porque acá no tenemos Charlans. Hay que monitorizar la saturación venosa mixta y el ácido láctico, eso sí tenemos. Controlar la glicemia, extubar precozmente, monitorizar el ritmo cardíaco y un sostén cronotrópico. Se puede usar isoproterenol o podemos usar marcapasos, AAI o BBI, para mantener una frecuencia entre 110 y 130. ¿Por qué una frecuencia tan alta? ¿Por qué no una frecuencia de 100? Para que el ventrículo derecho no se llene tanto. ¿Por qué? Porque si no, el ventrículo derecho, como no tiene mucha masa muscular y se está adaptando, se atonta y se balonea. Y ahí empieza a haber rechazo y mala función ventricular. Entonces nosotros lo que hacemos es que el corazón lata, hasta que el músculo se vaya adecuando y el ventrículo pueda manejar la cantidad de volumen. Como sabemos, el ventrículo izquierdo da presión y el derecho da volumen. No podemos dejar que tenga tanto volumen que no pueda manejar. Tenemos que buscar que la presión arterial media sea de 65 a 70 milímetros de mercurio, que no sea hipertenso y no suba mucho. ¿Cuál es el medicamento que recomendamos? Nitroprusiato para manejar la presión en este tipo de pacientes. ¿Cómo vasodilatado? No nitroglicerina, nitroprusiato. Es más vasodilatado arterial. Controlar si tenemos Sjögren's, la presión capilar pulmonar, la de la aurícula derecha y el índice cardíaco. Y la presión en la aurícula derecha hay que tener mucho cuidado en especial. Si la presión en la aurícula derecha es mayor a 15 milímetros de mercurio, hay que tener miedo. Hay una probable falla del ventrículo derecho y hay que hacer un ecocardio urgente y mirar cómo está. Siempre el que te avisa cuándo va a fallar un trasplante en agudos es el ventrículo derecho. Monitorizar un electrocardiograma, repito la frecuencia, 110 a 130, con isoproterenol o marcapaso, AAI o DDD, siempre. ¿Qué se ve frecuentemente? Disfunción del nodo sinusal y bloqueo de rama derecha en este tipo de pacientes. Una vez que le quitas el marcapaso. Se ve mucha fibrilación auricular también. Monitoreo del ritmo diurético, eso ya sabemos, es exactamente igual que en cualquier otro paciente. Con monitor de oxígeno. La ventilación es la
normal de todo paciente postoperado de cirugía cardíaca y extubarle lo más rápido posible. Y esto es lo que es importante que se acuerden. Isoproterenol, ¿por qué? Para manejar la frecuencia cardíaca como cronotrópico positivo. ¿Cómo se prepara? Analgesia con fentanilo. Que hay que evitar la sedación con fentanilo y midazolam. Si se puede mantener solo analgesia con fentanilo. Hay que hacer la profilaxis antibiótica. Esa es la que estaba indicada hasta el año pasado. No sé si va a cambiar. Y hay que hacer profilaxis contra neumocitis carini, citomegalovirus, toxoplasmosis, candidiasis. Y si hay Chagas, contra la reactivación de enfermedad de Chagas. Antes no se trasplantaba a pacientes con Chagas porque decían que tenían peor pronóstico, pero los pacientes con cardiopatía chagásica dilatada se mueren de su insuficiencia cardíaca, no de su Chagas. Se mueren exactamente en la misma cantidad de tiempo que un paciente no chagásico. ¿Se va a morir con Chagas? Insuficiencia cardíaca, sí, cierto, pero no se va a morir de sus Chagas por insuficiencia cardíaca si le trasplantas. O sea que si tiene Chagas y tiene insuficiencia cardíaca y tiene indicado trasplante, le trasplantas igual. Y esto es lo importante, cómo se hace la inmunosupresión. La inmunosupresión se hace con anticuerpos monoclonales o anti-CD25. Monoclonales es la timoglobulina que tenemos acá, anticuerpo antitimocítico de conejo, y anti-CD25 es el basilizumab. El basilizumab se usa más en pacientes jóvenes, menos de 40 años, y la timoglobulina en pacientes adultos y en pediátricos. Y una triple terapia que se usa inhibidores de la calcineurina, antiproliferativos y esteroides combinados. Y si el paciente tiene algún signo de rechazo o falla renal, se usa sirolimus o everolimus, que son inhibidores de los mTOR. ¿Cómo usamos cada uno de ellos? Acá. Antes de ir a quirófano, le das un bolo de metilprednisolona con la extracorpórea, le das azatioprina por sonda nasogástrica. En el postoperatorio se inicia la triple terapia de esos 3 medicamentos: corticoides, micofenolato y tacrolimus o ciclosporina. ¿Cómo definir qué usar entre micofenolato mofetil o micofenolato sódico? Tienen exactamente la misma función y 500 de micofenolato mofetil tienen equivalencia con 360 de micofenolato sódico. La diferencia entre el mofetil y el sódico: el mofetil funciona más en los pacientes reumáticos que el sódico, y el sódico da menos náuseas y vómitos que el micofenolato mofetil. A nosotros, en especial, nos conviene más el micofenolato sódico porque da menos náusea y vómito. Cualquier náusea y vómito a nosotros ya nos puede causar dehiscencia. En tacrolimus y ciclosporina, el tacrolimus se evita usar en pacientes diabéticos, se usa más ciclosporina, y en pacientes con falla hepática también se usa más ciclosporina que tacrolimus. Y esta es la dosis que hay que usar de metilprednisolona las primeras 24 horas. Esa son las dosis al segundo día, al tercer día y progresivamente. ¿Cómo usamos tacrolimus y ciclosporina? Según los meses de tratamiento, estas son las dosis aproximadas y se hace controles en sangre: ciclosporinemia y tacrolinemia. Y hay unos valores específicos que tienen que tener, que te vienen del laboratorio, los valores recomendados. ¿Qué hay que tener en cuenta? La falla renal, la creatinina, los niveles en sangre. Eso es lo que hay que tener mucho cuidado. Los antiproliferativos se inician el segundo día post trasplante, y lo que hay que contar y tener en cuenta es que suelen bajar la serie blanca. Por eso hay que tener cuidado con la plaqueta y los glóbulos blancos, con el micofenolato mofetil y micofenolato sódico. Y si el paciente tuvo una serología para Chagas positiva, le inicias azatioprina en lugar de esto. ¿Hay todo esto en IPS? Sí, hay todo esto en IPS. Si el paciente tuvo una falla renal, una creatinina de 1,5 para arriba, nosotros le indicamos
inducción. Otros son pacientes con posibilidad de sensibilización. Si tuvo asistencia circulatoria, si está con retrasplante, si fue transfundido. Politransfundido, dice, esos son los últimos 3 a 6 meses que recibió una transfusión. Ese paciente ya está sensibilizado. Transfundido o receptor politransfundido, eso hay que tomar en cuenta. Por eso el receptor, si recibió una transfusión en los últimos 3 a 6 meses, ese ya está sensibilizado. O si tiene citomegalovirus positivo, el donante o el receptor, cualquiera de los dos. Allí voy a le tener que iniciar inmunoglobulina o basilizumab. Para ser sincero, el que responde mejor en los pacientes con trasplante cardíaco es la timoglobulina. Incluso en pacientes jóvenes es más recomendable. Ahora, por costo-beneficio, las autoridades piden que se use también el basilizumab en pacientes jóvenes. Funciona también, pero tiene mejor respuesta la timoglobulina. Lo que me preocupa es que esto te está grabando el cuidado. Años tarde. La terapia de inducción anticuerpos policlonales como la timoglobulina que contamos acá, ahí está como el modo de uso de esta medicación. Para ser sincero, de memoria es imposible acordarse, pero teniendo estos datos es fácil ver cómo manejamos. Lo preparás, te administras en forma lenta 6 horas, vía lenta 7 a 10 días, le haces un test cutáneo y vas midiendo cómo está en sangre. Lo que tenés que ver es el recuento de CD3 que reduzca un 10% del valor basal. Eso se hace acá en el IPS, el recuento de CD3. Y el basilizumab es mucho más fácil de usar. Le haces una dosis de 20 miligramos a las 6 horas y al cuarto día. ¿Cómo preparas eso? Y eso lo preparas en agua destilada y la administras en un bolo lento, en media hora aproximadamente de esta medicación. Según la inducción, no hay mucha diferencia en los estudios. ¿Cómo mejora la sobrevida? Todos tienen buena respuesta. Y ahora es lo que a usted más le va a tocar ver como hemodinamista. Las fallas primarias del injerto, después los rechazos, que es donde van a entrar ustedes para hacer cateterismo. La falla primaria del injerto es la incapacidad del corazón trasplantado de asumir la hemodinamia del receptor. De forma precoz, ya no tolera la extracorpórea. Esa es la primera hora del trasplante. Siempre empieza por la falla del ventrículo derecho y luego pasa a ser derecho e izquierdo. ¿Cómo lo tratas? Con balón. Antes había balón, no sé si funciona todavía el balón de contrapuntación. Con ECMO, que se pidió ECMO acá, dispositivo de asistencia ventricular o biventricular, inotrópicos y asistencia compleja o incluso retrasplante. Acá en el Instituto de Previsión Social, reiniciar el programa de trasplante cardíaco hasta que no se cuente con ECMO no es lo recomendable. Cuando contemos con ECMO o dispositivo de asistencia ventricular, ahí tendríamos que volver a iniciar el programa de trasplante cardíaco. Nosotros ahora preparamos los pacientes, los enviamos al San Jorge, lo trasplantan y posteriormente vienen con nosotros para su control nuevamente. Porque si hay una falla primaria del injerto, están condenados a fallecer. Si tenemos un paciente acá así, entonces no queremos arriesgarlo. Le mandamos todo al San Jorge. Y ellos tienen un buen manejo operatorio. Los cirujanos son los mismos allá y acá. La falla del ventrículo derecho, que es la más frecuente, como dije, el factor principal es la hipertensión pulmonar. Se sospecha con una disociación entre la presión venosa central y la presión capilar pulmonar, si cae el gasto cardíaco y si la presión de la aurícula derecha es mayor a 15. Todo eso uno puede sacar mediante ecocardiografía. ¿Qué busca también en la ecocardiografía? Si la aurícula derecha está esférica, como dije, si hay un septum paradojal, el septum interventricular, eso es mal pronóstico. El ventrículo derecho dilatado y quieto, con un ventrículo izquierdo semilunar, que cuando el ventrículo derecho es mayor que el izquierdo, y la insuficiencia tricuspida moderada severa. Una insuficiencia leve, como sabemos, más del 80% de los pacientes tienen tricuspidia, pero moderada severa
Hay que prender la lamparita, ya así se ve. La terapéutica, hay que usar vasodilatadores, nitroprusiato, dobutamina o milrinona y los dispositivos de asistencia ventricular. Óxido nítrico o hilopros que nosotros tenemos acá responden muy bien. Pero para ser sincero, este tipo de pacientes, si vos no tenés un ECMO o un dispositivo de asistencia ventricular, es muy difícil que salga. Y probablemente necesita un retrasplante. Rechazos. Los tipos de rechazo en el trasplante. El hiperagudo, que es vascular, en minutos. El agudo, que es a la primera semana. Y el crónico, que es meses y años. Allí entran ustedes porque todo se hace mediante biopsia endomiocárdica. ¿Cuándo hacemos la biopsia? Esto es lo que tienen que saber bien. Al primer mes es semanal la biopsia miocárdica para controlar al paciente. Al segundo y tercer mes es cada 15 días. Entre el cuarto y sexto mes es una biopsia mensual. Y entre el séptimo mes y el año es una biopsia cada 2 o 3 meses. Eso varía. Según que indica otra vez el médico, cómo está el paciente. Este es un paciente que está estable. Allí vos le vas controlando, periódicamente le biopsia y ves cómo responde. ¿Qué buscas allí? Este es el catéter de biopsia, esta es una imagen vieja, ustedes tienen uno más nuevo acá. Y el acceso es por la yugular y se va al septum interventricular para quitar las biopsias. ¿Cuáles son las probables complicaciones? Perforación del ventrículo derecho, neumotórax, hematoma venoso, punción arterial también, lesión de la válvula tricuspidia, esa es muy frecuente, es la más frecuente de todas, porque tenés que biopsiar cada rato, y muchas válvulas tricuspidas terminan dañadas allí. Arritmias ventriculares, no es para asustarse porque eso pasa una vez que termina la biopsia. Bloqueo AV completo transitorio puede pasar también, y taquicardias supraventriculares. Todo por la excitación que produce tocar el músculo cardíaco. En 1990 había una clasificación, en el 2004 otra, para ver los rechazos, y esta es la última clasificación del 2015 que todavía no se modificó. Grado 0 es sin rechazo. Grado 1, R, es infiltrado intersticial y o perivascular con un poco de daño celular, o sea, casi no tiene rechazo. El grado 2, R, tiene 2 o más focos con daño celular asociado. El grado 3 ya es un infiltrado difuso multifocal, muchísimo daño celular, y también ya tiene edema o hemorragia y vasculitis. No es tan complicado, si se ve. Grado 0 no tiene, grado 1 tiene solamente un pequeño foco, grado 2 tiene 2 más focos ya con daño celular, y el grado 3 tiene ya vasculitis, hemorragia infiltrado. Este es el grado 1. Un pequeño infiltradito. Sigue siendo grado 1, solo tiene infiltrado sin daño celular todavía. Y acá el grado 2 ya tiene varios infiltrados, ya tiene un poco de edema y daño celular. Y el grado 3 ya tiene un gran infiltrado, daño celular, vasculitis, bastante complicado. ¿Cómo puedes detectar esto y pensar ya que necesita una biopsia? Con electroecocardio, medicina nuclear, citoinmunología. Y lo que nosotros podemos hacer acá es el electrocardiograma. Si ves extrasístole auriculares nuevas en el miocardio, el electrointramiocardio, si hay cambios electrocardiográficos. Más que nada, si aparecen arritmias nuevas, FA, extrasístula, allí vos tenés que pensar que hay un probable rechazo. ¿Cómo evaluar el rechazo? Siempre es por biopsia. Vos mira, si su función diastólica pasó de ser normal a disfunción tipo 1, tipo 2, vos pensás ya en un rechazo. Si vos tenés un derrame pericárdico, pensás en un rechazo. Si vos tenés una insuficiencia mitral nueva o progresiva, pensás en un rechazo. Y siempre es biopsia.
Cualquier cambio que haya en la ecocardiografía es un probable rechazo y se va a biopsia. Y si hay disfunción sistólica, hay que pensar en un rechazo celular o humoral y ya hay que iniciar tratamiento anti-rechazo, pero también va a biopsia. ¿Cuáles son los síntomas clínicos? Hacen como una gripe light. El paciente parece como que está gripadito, está tisurú, te hace arritmia, entonces vos le haces sofocar y ya pensar en un rechazo. Por más que vos no encuentres nada, tu paciente está tisurú, está como una gripe light, vos te vas a biopsia con este paciente. Tenés que descartar que sea un rechazo. Y si tiene más graves sus síntomas, fatiga severa, disnea, síncope, tercer ruido, congestión, allí más aún va a biopsia y ya le inicia tratamiento como para rechazo. En el paciente que tiene el rechazo tipo 1R, que era el que tenía solo un poquito de rechazo, en ese paciente optimizar la inmunosupresión. Ahora, en los que ya tiene más de un foco de rechazo, ahí hay que ver. Los esteroides hay que ver si siguen endovenosos, le hace bolo de metilprednisolona, o evaluar si en esos pacientes vos le cambiás de ciclosporina, tacrolimus, acirolimus, o si le haces bolo también de timoglobulina en este tipo de pacientes. Lo que mejor respondieron, nosotros tuvimos pacientes con clínica de rechazo, fueron los bonos de metilprednisolona y respondieron bien. Y los que ya entran con un infiltrado bien marcado, ajustarle su medicación, hacerle su bolo de metilprednisolona y evaluar agregarle otros medicamentos inmunosupresores como metotrexate, incluso radiación. Un rechazo mediado por anticuerpos es algo ya un poco más complicado, que acá en Paraguay es muy difícil de manejar. Pero se puede ver en pacientes con mujeres con embarazos previos, asistencia ventricular compleja, politrafundido, plasmaféresis, y se suele ver entre el segundo y quinto día postoperatorio. ¿Qué hace ahí? Corticoides. Vuelvo a metilprednisolona. Y esto es lo que ustedes van a manejar también, que el rechazo crónico, que también se ve por biopsia. En esto se ve en el 32% de pacientes al año. ¿Por qué les muestro esto? Porque ustedes van a ver pacientes que se trasplantaron en San Jorge y tienen seguro de IPS. Afecta al 32% de los pacientes al año, 53% a los 5 años, y luego el primer año es la primera causa de muerte. Es la enfermedad vascular del injerto. Compromete a todo el árbol coronario y produce cicatrización. Se suele ver cuando el paciente tiene infección por citomegalovirus. De ahí que tanto se preocupa la gente por el citomegalovirus. Influyen los factores inmunológicos y no inmunológicos y los donantes, como había ido, si es politrafundido, si estuvo embarazada, si el donante o el receptor son diabéticos, si es hipertenso, el donante o el receptor también influye, y el tiempo de isquemia de reperfusión. ¿Cómo se puede desarrollar la vasculopatía al injerto? Por todo esto. Por discordancia HLA, por mal manejo de corticoides o ciclosporina, por el citomegalovirus, por dislipidemia, porque el paciente consume mal, hipertensión, por la diabetes, por isquemia. Daña la íntima del endotelio. ¿Y por qué entran ustedes aquí? Porque este tipo de pacientes también se mejoran con una angioplastia con stent de la coronaria trasplantada, el corazón trasplantado. Se puede realizar con un stent medicado. Ya llegué a ver varios pacientes. Por la enfermedad vascular del injerto, que es el mismo mecanismo que también tienen los pacientes que sufren lesiones isquémicas o placas estables en un paciente que no se ha trasplantado. El LL perfora la pared y provoca el proceso inflamatorio. La diferencia entre una enfermedad vascular del injerto y la nativa, que es la que ustedes manejan, la morfología de la lesión. En la nativa suele ser focal.
en la vascular el infarto es difusa. Los vasos involucrados casi siempre son intramiocárdicos y a veces epicárdicos, en la nativa es epicárdico. Las colaterales son mínimas, en la nativa son extensas. La lesión es proliferación con capacidad de la capa muscular lisa y en la nativa son estrías grasas y la lámina elástica está intacta en la vascular injerto. En cambio, la lámina elástica está rota en la nativa. Esa es la diferencia de las lesiones que provoca entre el injerto y la nativa. La arteriopatía del trasplante sobrevive 3 años de diagnóstico, el 60-80%. Suele ser por lo general de 3 vasos, no solo de un vaso. El corazón tiene la inervación parcial, por lo que es habitual ausencia de angina de pecho. Tu paciente no va a tener ángulo, pero sí puede manifestar insuficiencia cardíaca. Es como un diabético, infarto silente, muerte súbita, insuficiencia cardíaca progresiva, porque está denervado. La angiografía subestima la extensión de la enfermedad. El IBUS es lo que nos ayudaría mucho en este tipo de pacientes para ver las lesiones, o una angiotomografía cardíaca, o si tenemos un tomógrafo, angiotomógrafo, ahora que viene ya una mezcla de tomógrafo con angiógrafo, que son los que vienen actualmente, para valorar el tipo de lesión, porque así es como se evalúa la enfermedad vascular injerto de difusa, no es focalizada, como las enfermedades por otro, corazones nativos. El área de sección transversal y el área media adventicia donde está la lesión. Tratamiento de este paciente es exactamente lo mismo que ustedes hacen, tratar con estatina, vasodilatadores, pretensión del citomegalovirus, si hace falta angioplastias, y le cambias a everolimus y cirulimus en vez de tacrolimus o ciclosporina. Eso es lo que cambia en la parte de medicación de trasplante. Esos son los medicamentos que usamos para tratar la enfermedad vascular del injerto, en vez de la ciclosporina y en vez del tacrolimus. Y en este tipo de pacientes, el tratamiento es la angioplastia u otros tratamientos que hacemos los pacientes. Nada más. Muchas gracias. Es muy